¿Cuántos están expectantes? ¿Cuántos están contentos? Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga. Quedó 12 años para el final. Bueno, hemos adorado al Señor, hemos alabado al Señor. Así que bienvenidas las integrantes nuevas. Dios les bendiga. Qué bueno cuando uno ve gente que se acerca a Cristo. Cuando uno ve personas que se acercan a Cristo. ¿Pueden tomar asiento? Perdón. Yo creo que nuestro trabajo, nuestra labor es hacer que la gente se convierta a Cristo, que la gente conozca a Cristo. No que nos conozcan a nosotros, no que nos vean a nosotros, sino que lo vean a Él. Que puedan conocerlo a Él, que puedan saber quién fue Jesucristo. Lo que hablábamos ayer, mientras hacíamos el programa de radio, es en esta cruz que vemos aquí, está todo expresado, el verdadero amor. Está todo expresado acá, fue todo expresado en la cruz a través de un solo hombre, de Jesucristo. Como compartíamos ayer, fue el único acontecimiento en el mundo que existió, que va a existir y que va a seguir. Es decir, no hay otro acontecimiento que pueda igualar lo que Jesucristo es una cruz del Calvario. Amén. Escuchamos a veces en las noticias, en las noticias internacionales y todo eso, hubo un gran acontecimiento de esto, del otro, sí, está. Pero ¿sabés lo que pasa con esos acontecimientos? Pasan algunos tiempos, pasan algunos años y caducan. Si yo les pregunto de acá, ¿de qué acontecimiento te acordás de hace 5 años atrás? No sé si hubo algún acontecimiento. O tal vez te acuerdes, pero el pero siempre trae un problema. Siempre trae aparejado algo. Pero en este acontecimiento sí hay un pero. O tal vez pensás, sí, pero tenés que pensar, tenés que modular qué fue lo que pasó. Y tal vez te acordás, no te acordás ni la fecha, o no te acordás realmente que fue puntualmente lo que pasó. Pero esto no nos vamos a olvidar. No podés estudiar las Escrituras durante muchos años. Te puedes apartar del camino del Señor. Podés tomar decisiones que van a comprometer tu vida. Podés hacer todo lo que vos quieras. Pero una vez que vos conociste la cruz, y estén al mensaje de hoy, por favor. ¿Sí? Cuando vos conocés todo de Jesucristo, hoy voy a hablar de Pablo. Pero, porque hay muchas cosas que podemos hablar de él. Cuando vos conocés verdaderamente y conocés este único acontecimiento, vuelvo a decir, te puedes apartar del camino del Señor, no puedes poner en la Escritura todo lo que vos quieras, pero hay algo que te va a quedar grabado. Es un acontecimiento único. ¿Sí? Expresado todo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? Miren, escuchen el título de esto. El parámetro de éxito desde la cruz. El parámetro de éxito desde la cruz. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Amén. Bueno, escuchen el mensaje de hoy. ¿Querés ser un don nadie? Cero. Nadie te obliga a no ser un don nadie. Jesús siempre hablaba, y vayan a todas las Escrituras, y decía, terminaba de predicar, terminaba de dar, o de hablar, o de decir algo, decía, el que tiene oído por oír, oiga. ¿Saben qué significado tiene eso? ¿Qué significaba eso? Porque Jesús reiteraba, era muy reiterativo, en eso pasa hoy en el día de hoy. Por eso quiero que estén atentos al mensaje de hoy. ¿Cómo era el título? Ya se olvidaron. El éxito Desde la cruz. Ahora, hay un subtítulo. ¿Quieres ser exitoso según los parámetros de Dios o según los tuyos propios? ¿Quieres ser exitoso según los parámetros de Dios? Voy a señalar mucho esto hoy. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieren ser exitosos todos según los parámetros de Dios? Porque acá hubo éxito. Pero el éxito no fue la resurrección. Quiero que estén atentos al mensaje de hoy, por favor. El éxito no fue la resurrección. Fue todo lo que Jesús hizo. Fue parte. El éxito de Jesús fue otra cosa. No fue la salvación. Vamos a hablar sobre eso. Si querés ser exitoso según los parámetros de Dios, lo vas a lograr en tu vida.
querés ser exitoso bajo los parámetros tuyos propios que vos quieras exponer, que vos quieras hacer, las cosas no te van a funcionar. Porque Jesús decía siempre, el que tiene oído para oír, oiga. Jesús decía eso, porque sabía que la mayoría de todos los que estaban ahí no estaban entendiendo nada. Y de hecho no iban a entender nada. Porque la mayoría de ellos, y ahora vamos a hablar, voy a empezar a hacer voy a leer algo. La mayoría de ellos no le interesaba a Jesús. Lo que le interesaba era lo que Jesús hacía para ellos. Y Jesús lo sabía. Por eso decía, el que tiene oído para oír, oiga continuamente. Nos pasa a los cristianos hasta el día de hoy. Pasan años, escuchan de la palabra, escuchen esto, y dicen, qué bonita palabra, qué linda palabra, qué hermosa palabra. La tomo, perfecto, pero escuchar. Pasa hasta el día de hoy, y va a seguir pasando. Porque decimos, tremenda palabra, pastor, me encantó, me llegó, pero la pones por obra. ¿Cuándo la pones por obra? ¿Dentro de un año? La palabra de ponerla por obra instantáneamente es escucharla. Porque cuando vos dejás pasar, ya no entras en los parámetros de Dios, sino, o de la cruz, sino entras en los parámetros tuyos propios. Porque cuando vos escuchás el mensaje, lo atesoraste y lo ponés por práctica, y vos dijiste, bueno, hoy la palabra me tocó, me llegó, me descabezó. ¿Qué vas a esperar? ¿Que pase algo? No tenés que poner por obra el toque. Entonces vas a entrar en los parámetros de la cruz y en los parámetros de Dios, y no vas a entrar en los parámetros tuyos propios. Porque si vos atesorás, escuchás, dijiste, pastor, yo prefiero que no me digan nada, pero que la palabra le haya penetrado y que la pongan por obra instantáneamente. Porque a mí me pasaba eso. A mi esposa nos pasaba eso cuando escuchamos la palabra de Dios. Yo recuerdo a mi esposa, miles de veces decía, ella iba con la cartera y decía, pastor, ve, acá tengo la cabeza, acá adentro. Me voy sin cabeza porque la palabra me llegó, me impactó, me perforó, pero la voy a poner por obra. Y es lo que practicamos. Entonces ya dejás de ser un oidor de la palabra, sino ya sos un hacedor de la palabra. ¿Se entiende? Le pasaba a Jesús. Pero Jesús sabía, por eso Jesús decía continuamente, el que tenga oído por él, oiga, porque sabía que ellos iban por intereses propios suyos, iban por los parámetros de ellos propios suyos, ¿se va entendiendo? No iban por los parámetros de la cruz o por los parámetros de Dios. Porque Jesús sabía que venían a él, porque era una fuente de hacer milagros, y no iban por lo que Jesús realmente era. ¿Me van entendiendo? Espero que sea bendición, porque siempre un fuego dentro de mí. No iban por la fuente de vida que Jesús era, sino iban por los parámetros suyos de ellos propios. Iban por sanidad, por milagros, por esto y por lo otro. Entonces, cuando vos entras en los parámetros de Dios, vas a llegar al Señor o vas a escuchar la palabra, vas a poner por obra, porque estás yendo a los parámetros de la cruz, a los parámetros de Dios y no a los parámetros tuyos propios. Y cuando vayas por los parámetros de Dios, vas a ser un hombre o una mujer, un joven o una joven, exitoso. Exitoso. El que tiene oído por oír, oiga lo que el Señor está hablando hoy. No esperes a que pase. Entra por los parámetros de Dios. Entonces, ¿se entiende? Empezamos a hablar y empezamos a decir, qué bonita palabra, qué hermosa palabra, qué linda que es. Sí, la palabra no deja de ser linda, bonita, pero yo con eso no voy a obtener una madurez espiritual. Porque la palabra puede ser muy linda, muy bonita, pero ¿qué es lo que importa? Pasa hoy, mis queridos amados. Iban a Jesús como una fuente de milagros, pero no iban a Jesús porque era una fuente realmente de vida. Cuando Jesús llegó a la cruz, ¿los discípulos estaban con él? Ni uno había. ¿Se dieron cuenta? Ni un discípulo había. Ninguno de las personas que había hecho milagros Jesús estaban a la par de él. Todos estaban en el camino mientras Jesús llevaba la cruz, la cargaba y la llegaba. Y fue visualizando. ¿Están entendiendo el mensaje de hoy?
va a ser profundo. Todos visualizaban a Jesús y él lo visualizaba y se iba acordando del milagro que había hecho. Por eso el Señor decía: el que tenga oído para ir, oiga, porque sabía que se iba a encontrar con él con eso. Y él ya sabía que en la cruz no iba a quedar nadie. Quedó Marta, María y la otra Marta. ¿Sí? Y había uno más que quedó con él, ¿no? No hay más. ¿Se dieron cuenta? ¿Pero por qué? Porque fueron por los parámetros suyos propios y no por los parámetros de Dios. Ningún discípulo había con Jesús cuando estuvo en la cruz. Por eso me voy a dedicar a la cruz. No hay que dejar de ver la cruz. ¿Se entiende, mi amado? ¿Se va entendiendo el mensaje? Seguro, ¿no? Es tremendo. Nadie había con Jesús. El que tiene oído por oír lo que el Señor le va a hablar hoy, oiga. Dejemos de decir qué bonita palabra y empecemos a ponerla por obra hoy. No mañana, ahora. No mañana. ¿Se entiende? Porque mañana no sabemos lo que va a pasar. ¿Querés ser un hombre exitoso? ¿Una mujer exitosa? Ponete en los parámetros de la cruz, en los parámetros de Dios y no en los tuyos propios. Y vas a ser exitoso. Pablo fue un hombre con mucho éxito. Ahora vamos a leer algo de Pablo en el libro de Hechos. Pablo fue un hombre con mucho éxito. ¿Tuvo fracasos? Sí tuvo. Pero fue un hombre muy exitoso. ¿Y quieres saber? Lo vamos a leer. Porque Jesús se lo hace acordar a Pablo. Fue un hombre con mucho éxito. Porque se puso siempre bajo los parámetros de Dios y no bajo los parámetros suyos propios. Porque si Pablo quería, él, con todo lo que sabía, se hubiese puesto sobre los parámetros propios suyos de él. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez hubiese logrado muchas cosas, porque era un tipo con muchas capacidades, con muchos ideales, con mucha preparación, un tipo que entendía qué es lo que quería, qué es lo que hacía, porque el tipo llegaba a todos lados. Pero él entendió algo: si yo no me aboco o no me pongo bajo los parámetros de Dios, puedo lograr muchas cosas, pero me hubiese quedado plasmado en las Escrituras. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? No hubiese estado en las Escrituras. Pero como Pablo entendió cuáles eran los parámetros de Dios, esta es la introducción, ¿eh? Hoy estamos hablando de Pablo y vivimos hablando de Pablo. ¿Se entiende, amados? Normalmente escuchamos expresiones tales como: muy linda la palabra, pero ahora necesito que me funcione. Es bueno querer que la palabra funcione. La pregunta en todo caso sería: ¿qué significa para ti que la palabra funcione? Escuchá. ¿Significa que quieres prosperar económicamente? ¿Significa quiero que mi familia cambie? ¿Yo quiero cambiar? ¿Quiero ser diferente? ¿Escucharon las preguntas? Qué linda la palabra. Pero ¿qué se dicen los cristianos? Quiero crecer económicamente. ¿Escucharon? Quiero que mi familia cambie. Quiero yo cambiar. Quiero que haya un cambio diferente en mi vida. ¿Qué estamos haciendo ahí? Los parámetros nuestros propios. Y no estamos dentro de los parámetros de Dios. Porque yo tomo la palabra porque quiero que me vaya todo bien a mí. Entonces los parámetros están siendo míos propios. No estoy haciendo los parámetros de Dios. Qué distinto es que si yo tomo la palabra, la pongo por obra instantáneamente. Señor, úsame para lo que tú quieras. Quiero hacer tu voluntad. Haz con mi vida lo que tú desees. No hay problema. Así tengo que enfrentarme a vientos contrarios, a situaciones que tal vez no me van a gustar, que van a ser adversas a mi vida. Tal vez no esté preparado para eso, porque siento que todavía me falta mucha preparación y madurez espiritual. Pero Señor, tú eres Dios. Y si hay algo que todavía tú te gusta de mí, o hay algo de mí que te agrade, quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que hacía Pablo. Esos son los parámetros de Dios y no los parámetros tuyos propios.
¿Vieron lo que decía acá? Qué bonita la palabra, qué linda. Pero empezamos a decir, está bien, la voy a recibir. ¿Qué significa para ti que la palabra funcione? Señor, quiero vender, quiero ser prosperado económicamente. Bueno, y todo lo demás. Eso va a ser algo añadido después de que vos te pongas a los parámetros de Dios. Tal vez haya un proceso muy largo. ¿Me van entendiendo? Esos son los parámetros de Dios. Y es lo que quiero transmitir hoy, mis queridos amados, que podamos entender el verdadero evangelio, o sea, el evangelio original, que podamos entender esto. Yo les dije que vamos a empezar a cambiar algunas cosas. ¿Vieron el lunes pasado que predicamos sobre eso? Bueno, mañana creo que tengo un mensaje para predicar también. Pero hay que hablar de la cruz y de Jesucristo. Porque hoy al estar todo tan convulsionado y se está usando la palabra para otras cosas, y yo creo que hay que volver al evangelio original. De hecho, creo que acá se predica el evangelio original. ¿Cuánto estamos de acuerdo? ¿Me han escuchado alguna vez hablar de prosperidad, de economía? La verdad es que no me importa nada de eso. No es mi gran preocupación. Pero es lo que yo quiero. Que podamos entender cuáles son los parámetros de Dios. Vamos a ver algunas cosas de Jesús y no vamos a ver el mensaje. No hay muchos versículos. Recuerda esto. ¿Qué significa para ti que la palabra funcione? ¿Significa que debes prosperar económicamente? Quiero que mi familia cambie, yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Cuando el alma busca cambios, lo hace sobre sus expectativas de comodidad personal y no sobre las de Dios. Porque acá lo que estamos haciendo es orando, pidiendo para una comodidad personal nuestra. Porque esto es personal nuestro, es una comodidad. Si yo estoy bien económicamente, voy a estar cómodo. Si mi familia conoce a Cristo, voy a estar cómodo. Si yo cambio, voy a estar cómodo. Pero es algo personal, es algo que mezquino. Entonces los parámetros tuyos propios y no los de Dios. Ahora, cuando yo te decía hoy que la oración tiene que ser dirigida así, las cosas van a cambiar. Y todo eso, ¿por qué le dice la oración así? ¿Recuerdan la oración que le dice? Señor, que sea tu voluntad. Yo sé que tengo muchas fallas, pero tal vez tú quieras usarme. Acá estoy. Dios sabe que tenemos muchas fallas. Dios sabe que tenemos pecados todavía que están escondidos por ahí adentro, andan pegando vueltas, para un pimba de acá para allá. Dios sabe todo. ¿Qué le preguntarías a Dios si te tocaría hacer una entrevista con Él? Ese es un mensaje que tengo preparado más adelante. Pero primero quiero que entiendan esto. Si no, no van a poder entender lo otro. Ser exitoso según Dios es formar parte de su diseño dentro del propósito externo. Ser exitoso según Dios es formar parte de los diseños eternos de Él. ¿Querés ser exitoso? Por eso le dije, ¿cuánto quieres ser exitoso? Bueno, metete dentro del diseño eterno de Dios y vas a ser exitoso. Eso significa estar dentro de los parámetros de Dios y no los tuyos propios. Cuando vos te metés dentro de la voluntad de Dios, que no es fácil, porque a veces oramos, Señor, quiero usar tu voluntad, perfecto, oraste por la voluntad, saliste de ahí, de tu aposento, de orar, e hiciste lo que te plazca, hiciste lo que hablábamos recién ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios se va a quedar en su comodidad porque Él lo necesita. Él se va a quedar en su comodidad. Hace lo que vos quieras. Pero cuando entiendas cuáles son los parámetros de Dios, las cosas van a cambiar. La eternidad, lo eterno, eso es lo que perdura, lo que sirve, lo que funciona, lo que no caduca. ¿Se entiende? La prosperidad económica te va a caducar. En un momento se te va a terminar. Tal vez no se te termine, pero siempre dependiste de algo natural y no de lo eterno de Dios. Dígame si no es... ¿Por qué me gusta ser tan apasionado por las cosas de Dios? Porque amo las cosas, cómo se mueve Dios en secreto. Cómo Dios se manifiesta de unas formas tan hermosas.
¿cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a tener esa pasión por predicar de la palabra de Dios? No sé si se nota, pero bueno, es que lo que quiero transmitir es esto, que tengan pasión por las cosas de Dios. Porque es tan lindo hablar y ser pasional por las cosas de Dios. Pablo era eso. Pablo era una persona pasional por las cosas de Dios. ¿Se dieron cuenta? Y yo a veces escucho y miro que predican y parece que están muertos en vida. Capo, ponele onda para predicar. Es la palabra de Dios. No es el Villito o el Anteojito, o el Clarín o la Nación. ¿Se entiende? Es la palabra de Dios. Es lo que te dio vida a vos y lo que vos a través de lo que Dios te dio, que te llenó de gracia, tenés que darlo. Porque Dios te dio la gracia, lo que el mundo no puede conocer. Nosotros sí lo estamos conociendo, que es la gracia divina de Dios, esa gracia inmerecida que nos regaló el Señor, porque éramos inmerecedores de la gracia de Dios. ¿Se entiende el mensaje? Amén. Éramos inmerecedores. ¿Y sabés lo que hizo Dios? Aún con todas tus fallas, con todas tus falencias, con todos tus errores y multitudes del pecado, te llenó de la gracia para que prediques de Él. Pablo entendió eso. Y es tan sencillo. ¿Es difícil? No es difícil, es fácil. Nosotros somos los cabezas de termoide que no entendemos y que a veces tenés que hablarle a las personas 50 millones de veces para que entiendan una pavadita. Y a veces nos complicamos nosotros mismos. ¿Se entiende, mis amados? Es eso lo que tenemos que entender. Que fuimos llenos de la gracia de Dios. Fuimos llenos de esa gracia inmerecida y sobre eso tenemos que predicar. ¿Se va entendiendo? Dígame. ¿Quieres ser exitoso según los parámetros de Dios o según los tuyos propios? Bueno, hablamos de que ninguno de los discípulos estaba en la cruz. Escucha esta. ¿Sabes por qué Jesús fue exitoso? Escucha esta. Jesús renunció a todo su protagonismo en la cruz para darle lugar al Espíritu Santo. Es tan lindo hablar de Dios y de Jesús. ¿Escucharon? Vamos bien, ¿no? Bien. Jesús renunció a todo su protagonismo para darle lugar al Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Porque si él, si quería, hubiese seguido toda su vida viviendo y hubiese muerto naturalmente. Pero él sabía que dentro de los parámetros de Dios tenía que llegar a consumar eso en la cruz. Para que el Espíritu Santo, me van escuchando bien, estoy hablando despacito, que la tercera persona de la Trinidad tuviera lugar como se lo merecía. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Jesús renunció a su protagonismo propio de él, porque estaba dentro de los parámetros de Dios. Siempre se manejó Jesús bajo los parámetros de Dios. Si quería no lo hacía, pero lo hizo para dejar demostrado que él, siendo Jesucristo, siempre estuvo bajo los parámetros de Dios, para darle lugar a la tercera persona en Trinidad, que es el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús viene y se va, les dice: yo me voy, ¿sí? Pero no van a quedar solos, porque les voy a dejar el Espíritu Santo, que va a ser el Consolador, aquel que los va a consolar y que va a estar con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Se entiende la palabra? Jesús renunció a su propio protagonismo para dar lugar al Espíritu Santo. Si quería no lo hacía, pero de hecho Jesús lo hizo. Mirá, ¿vamos bien? Amén. ¿Seguro? Gloria a Dios. El éxito de Jesús no se dio en su resurrección. Esta fue la consecuencia de su verdadero éxito. ¿Escucharon? El éxito de Jesús no se dio en la resurrección. Eso fue consecuencia de su verdadero éxito. ¿Y cuál fue su verdadero éxito? Que se mantuvo bajo los parámetros de Dios siempre. Y hasta el día de hoy, ¿recuerdan lo que empecé hablando al principio? ¿Recuerdan lo que empecé hablando?
Jesús fue exitoso, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de ese gran acontecimiento único. ¿Y quién va a mantener un éxito tan grande en tantos años que pasan y pasan y pasan? Díganme, ¿quién va a tener tanto éxito como lo tuvo Jesús? ¿Se dieron cuenta? Jesús, el éxito de Jesús no fue la resurrección, fue parte, eso fue la consecuencia de todo lo que hizo antes, mis queridos amados. ¿Querés ser exitoso según tus propios medios o querés ser exitoso en los parámetros de Dios? Eso fue lo que le pasó a Jesús. Fue exitoso y estábamos y venimos hablando, esto marca un éxito, lo que Jesús hizo. ¿Querés ser exitoso? Ponete bajo los parámetros de Dios. ¿Querés ser un hombre reconocido? Dios lo va a lograr, Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando te pongas dentro de los parámetros de Él y no los tuyos propios, como decíamos. Recuerden esa frase anteriormente. Recuerden esa frase. ¿Sí? Sí, qué bonita la palabra, pero quiero que estén atentos. ¿Pero qué? ¿Quiero que mi familia cambie? ¿Quiero yo cambiar? ¿Quiero prosperidad económica? ¿Quiero esto? ¿Quiero lo otro? No. ¿Se va entendiendo, amados? ¿Seguro? Muchas veces la religión pone las cámaras en lugares donde Dios no tiene puestos sus ojos. ¿No se entendió? Muchas veces la religión pone las cámaras donde Dios no tiene puestos los ojos. A veces las iglesias se transforman en religiones. Nosotros nos transformamos en religiosos. ¿Sí? ¿Perfecto? Dios no va a poner sus ojos donde vos te formes en una persona religiosa, en algo que sea una estructura irrompible sobre tu vida. Porque lo que estás logrando al ponerte religioso está yendo por los parámetros tuyos propios y no por los parámetros de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con los escribas? ¿Qué pasaba? ¿Por qué nunca tuvieron éxito? Porque hacían todo beneficio propio de ellos. ¿Se entiende? Todo para ellos propios. Todas las leyes que Dios había dejado lo usaban para beneficio propio y no para los demás. Entonces, ¿qué hacía Dios? Ellos ponían cámaras en la religiosidad y Dios no va a poner los ojos sobre eso. Dios va a poner los ojos sobre aquellas personas que pongan los parámetros sobre Él, se fundamenten sobre Él, sobre la cruz. ¿Se entiende? Las cámaras pueden ser puestas, pero los ojos de Dios no van a poner. Y a veces las iglesias se equivocan y sin darse cuenta se van transformando en religiosidad. Y a Dios eso no le gusta. Porque la religión es algo estructural, algo que te mantenés en religión. No, hay que predicar del Evangelio de Jesucristo, de la cruz. Yo digo que está mal que prediquemos. El Antiguo Testamento fueron hechos y sucesos que fueron pasando. ¿Sí? Pero después, en el Antiguo Testamento, encontramos toda la profundidad. Todo lo que pasa, todo fue por gracia, por Jesucristo. Pero de hecho así, Dios se encarga y manifiesta en sus Escrituras que la palabra sea cristocéntrica. Que se hable de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Porque el papel fundamental lo va obteniendo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Perfecto? Pero Dios lo que hace es escribir versículos que hablen de Jesucristo. Para que el pueblo se vaya preparando de quién iba a ser el que iba a venir. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Avanzamos? ¿Se va entendiendo? Jesús renunció a su protagonismo en la cruz para dar lugar al protagonismo del Espíritu Santo, quien impactó al mundo a través de la iglesia. Bien, ¿vamos? Vamos a Hechos, capítulo 27, del 13 al 26. No tenemos mucho para leer, pero quiero compartir algo aquí. Hechos, capítulo 13, 27. Hechos, capítulo 27, del 13 al 26. Dice así, mirá. ¿Vamos? ¿Estamos? Y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya temían lo que deseaban, lavaron
levaron ansias e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurolidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, no abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, no Claudia, Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Se dieron cuenta cuántos vientos y cuántas tempestades tuvo que pasar Pablo ahí? No se entendió por ahí lo que hablaba, pero ¿se dieron cuenta? Arranca con una pequeña brisa. Después dice que viene un viento huracanado llamado, no recuerdo, y después viene otro viento más. ¿Qué dice en el versículo 18? Vino una tempestad. ¿Sí? Bien. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, escuchen esta parte, que es lo que me interesa, que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora se va a entender por qué yo le estaba hablando de los parámetros de Dios y los parámetros dirán: ¿pero qué tiene que ver todo esto con los parámetros de Dios? Ahora lo vamos a ver. Porque Pablo fue un hombre exitoso. ¿Recuerdan los 3 vientos que se le aparecieron aquí? Huracanados. Vientos que eran en contra a ellos. Pero había un propósito de Dios, que Pablo tenía que llegar a Roma. Y ahora vamos a ver por qué Pablo tenía que llegar a Roma. A pesar de todo lo que le venía pasando a Pablo, Pablo se pone en pie y le da ánimo a las personas. ¿Se dan cuenta? Él le daba ánimo a las personas cuando él mismo se tenía que presentar ante el César. Él mismo le estaba dando, ahora vamos a ver más adelante, en 2 oportunidades lo pronuncia, le da ánimo a los varones: quédense tranquilos, no va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Qué me marca eso? ¿Qué creen ustedes? Que Pablo estaba bajo los parámetros de Dios. Porque si no, Dios, en el primer viento huracanado que viene ahí, da vuelta a todo, los aplasta hasta abajo, los ahoga a Pablo y a todos los que están ahí y no queda nadie. ¿Se dan cuenta? Pero, como estaban los propósitos, Pablo estaba dentro del parámetro de Dios. Fíjense lo que pasa aquí. Ahora vamos a ir. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? Le estaba dando ánimo a la gente. ¿Se entiende? Que estaban preocupados. Porque Pablo, mis amados, estaba bajo los parámetros de Dios. Por eso Pablo le estaba dando ánimo. Pablo sabía quién era y qué es lo que estaba haciendo. Pablo sabía todo. ¿Se entiende? Cuando vos estás bajo los parámetros de Dios, no va a haber viento huracanado que venga contra tu vida. Puede venir, pero no te va a afectar. Pueden venir una erupción, un ciclón, todo lo que vos quieras, todos los nombres que dicen aquí, pero no te van a mover. ¿Sí? Cuando vos estás bajo los parámetros de Dios, esas cosas son brisas en nuestra vida. El que tiene oído para oír, oye lo que el Señor está hablando hoy en este día. El que tiene, desde ayer que vengo repitiendo, lo que tiene oído por oír, oiga lo que el Señor te quiere hablar en este día. Pueden venir muchas cosas, pero Pablo así todo dijo: tened buen ánimo, no nos va a pasar nada, porque estoy bajo los parámetros de Dios.
Y Pablo dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Algo material. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo, escuchen esta, de quien soy y a quien sirvo. ¿Se dieron cuenta la clave de la palabra? ¿Dónde está? Mis amados, presten atención. ¿Se dieron cuenta? De quién soy y a quién sirvo. Entonces, cuando yo les hablaba hoy, mis amados, cuando prediquen, tengan servo, pónganle pasión a las cosas de Dios. Por favor, prediquen con pasión, hablen con denuedo, prediquen con toda la gracia que Dios les dio. Recuerden esto. Recibimos la gracia inmerecida, gratuita, sin pagar nada. ¿Qué les parece? Prediquen con denuedo, como lo hacía Pablo. Prediquen, hablen. Que fluyan las palabras. ¿Se entiende? Porque Pablo decía acá, ¿a quién soy? ¿A quién soy? ¿Y qué significa eso? Soy dueño de Jesucristo. Mi vida no me pertenece. ¿Se dan cuenta? Soy y a quién sirvo. ¿Se entiende? Pablo estaba diciendo ahí, yo soy dueño. ¿Vieron cuando Pablo decía ya? No soy yo, Cristo vive en mí. No soy yo, Cristo vive en mí. ¿Se dieron cuenta de lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba totalmente... ¿Por qué Pablo fue un hombre exitoso? Porque él sabía lo que había hecho Cristo en él. Él sabía lo que tenía que hacer. Se puso siempre bajo los parámetros de Dios. ¿Quién se le apareció? Un ángel de Dios, de quién soy y a quien yo sirvo. ¿Se dieron cuenta? Tranquilo que no va a perder ninguna vida, solamente la nave se va a perder acá. Díganme si nos encontramos acá que Pablo estaba entre los parámetros de Dios y no los parámetros de él, suyo propio. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se entendió un poco el carajo lo que estaba hablando al principio, que hablaba del cipre, del otro. Bueno, pero ahora sí. Yo quise leerlo para que se entendiera los vientos huracanados que van a venir a veces. Pero mientras vos te mantengas, ¿usted cree que a Jesús no le vino un viento huracanado cuando tuvo que estar orando en el monte Getsemaní? No vino un viento recio. Pero en su pensamiento, él estaba agotado. Ya no daba más. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era un viento recio que lo estaba haciendo pedazos. Pero él sabía que estaba bajo los parámetros de Dios. Y él sabía que había sido y es y será por siempre, por los siglos de los siglos, un hombre exitoso. Porque el solo hecho que él, siendo el Hijo de Dios, renunció para que tuviera éxito el Espíritu Santo, que es para la iglesia, y la iglesia somos nosotros. ¿Quién va a hacer eso? ¿Se va entendiendo el mensaje? ¿Recuerdan lo que dije hoy? Qué hermosa palabra, qué bonita palabra. Pero quiero que sea para bendición económica mía, para él, para el otro. ¿Recuerdan? Pero qué cosa cuando cambia, que la pones por obra y decís, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces estás dentro de los parámetros de Dios. Y es lo que Pablo había entendido. Meterse bajo esos parámetros. Porque Dios manda un ángel que le habla y le dice que estén todos tranquilos. No va a pasar nada. Porque vos entendiste quién soy. Y seguimos. Ay, Señor. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Le vuelvo a decir otra vez, ¿vieron? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Vieron que lo vuelvo a decir otra vez? Tened ánimo. ¿Cuál era el plan de Dios sobre la vida de Pablo? Que comparezca ante el César. ¿Y quieren saber por qué Dios estaba y quería que Pablo compareciera hasta ante el César? Vamos a Hechos capítulo 28.
Y tenemos un versículo más, cortita como la que era 8. 28, 23. Quiero volver atrás un cachitito y el triunfo en la cruz de la muerte de Jesús. ¿Sabe cuál fue? Por decirlo así, quiero volver atrás porque se me había pasado y es muy importante. Ahora vamos a Hechos 28, 23. ¿Saben cuál fue la palabra que marcó la trascendencia, que marcó el éxito total en Jesús? Cuando Él dice, consumado es. Esa palabra es lo que le hace a una persona que está bajo los parámetros de Dios. Es lo que le hace una palabra, una persona exitosa. Porque así todo dijo, consumado es. Y Él es el que dice esa palabra. Consumado es. No dice otra palabra. Todo lo que estaba planificado se terminó acá. Acá, para los hombres. Pero todo para que la parte eterna, todo eso todavía sigue funcionando hasta el día de hoy. Dígame si no es un éxito. ¿Querés ser exitoso? Ponete bajo los parámetros de Dios y no bajo los tuyos propios. ¿Se entiende el mensaje? Ponete bajo esos parámetros. Sé como Pablo. Consumado es Jesús. Todo está acá. Y ninguno de los discípulos estuvo con él cuando fue crucificado. ¿Se dieron cuenta? Fueron personas que estuvieron con él 3 años, trabajando, sirviendo, viendo todo lo que Jesús estaba haciendo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor va a hablar este día a la iglesia, hermano. Si no entendemos, yo sé que necesité los mensajes, está bien. Acción activa. Vayan. Esto. Acá está todo. Mirá. Seguimos. ¿Qué me dice? 28. Ah, ya tenemos. ¿Cómo se dice? Proyecto. Aquí. ¿Saben por qué Dios tenía el propósito de que Pablo tenía que llegar ante el César? Primero porque estaba bajo los parámetros de Dios. ¿Y qué dice? Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Vieron cuál era lo que Dios quería y tenía planificado? Tuvo que pasar todo eso. Pablo, a veces decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Recuerdan un mensaje que di hace 2 o 3 domingos atrás? ¿Y por qué no a mí? ¿Recuerdan? ¿Seguro? Fíjense lo que es. Le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pablo tenía que llegar a Roma para predicar de la palabra y del reino de Dios a ellos, de lo que Jesucristo había hecho. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos estás bajo los parámetros de Dios, Dios te va a mover y te va a llevar donde Él quiera. Pase lo que pase en el medio, Dios, cuando vos te mantengas ante los parámetros de Dios y ante cualquier dificultad que vos puedas tener o ser ocasionada por alguien o por algo, Dios te va a sacar. ¿Quieren saber algo? Se fue a compartir. ¿Vamos bien? Amén. Persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿De qué estaba hablando? Entonces, ¿se entendió el mensaje de lo que quise explicar? ¿Dónde está todo? ¿Se entendió, amados? Amén. ¿Quiere que lo vuelva a decir otra vez? No. Acerca, primero nombra el reino de Dios, que abarca todo, y después dice, acerca de Jesús. ¿Cuál era el plan de Dios? Llevarlo a Pablo, presentarlo ante el César, pero esto era lo fundamental, que hablara de Jesús, porque Pablo estaba bajo los parámetros de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Amén. Pero ¿quién le da el poder a Dios? Él mismo. Dios es
omnipotente. ¿Qué significa? Todo, poderoso. Entonces, pregunto. Esos vientos huracanados que a veces vienen a nuestra vida y le pasaron a Pablo y todo. Dios, si quería, no lo podía hacer. ¿Sí? Dios dijo, lo voy a hacer. Sabiendo que Pablo va a zafar de esto. ¿Por qué lo conozco? Yo creo que también habla de nosotros también de la misma forma. Yo sé que Darío pasó por muchas cosas y el tipo se la rebascó. El flaco, la verdad que se la bancó bien. Por ahí le regó un cachito en el medio, pero no fue nada. No lo voy a tener en cuenta. Pablo llegó para predicar y hablar de esto. Y después decía, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Ahora, Dios es omnipotente, todopoderoso. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Él no necesita que nadie le dé poder a Él, porque Él es todo en todo. Dios, si quería, no podía a que esto sucediera. ¿Sí? Jesús, escuchen esto, Jesús, si quería, podía orar, y también, con el poder que Jesús mismo tenía, podía haber bajado de la cruz, podía haber hecho muchas manifestaciones. Quiero que recuerden esto, que se lo regalé en todo el mensaje, porque mañana les voy a preguntar. Y el miércoles o jueves vamos a hablar sobre algo. Y les voy a preguntar algo. A ver qué memoria tienen. Escuchen esto. El diablo tiene el poder según vos le des a él. No entendieron nada. Si prediqué y no entendieron esto, no entendieron nada. El diablo tiene poder según el poder que vos le des. El diablo va a tomar una autoridad y un poder sobre tu vida del que vos le des, porque él no lo tiene. ¿Se entendió? No me digan amén después, no entendieron. Por eso digo, ten atento a esto, porque sobre esto vamos a hablar y vos les voy a preguntar. ¿Recuerdan que les dije la omnipotencia de Dios es el poder mismo manifestado de Dios? Él no necesita que nosotros le demos poder porque Él ya tiene poder. Cuando vos te pongas bajo los parámetros de Dios, ese poder va a venir sobre tu vida. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Pero el otro necesita que vos le des poder para que Él actúe sobre tu vida. Entonces, cuando vengan situaciones como la que Pablo está viviendo acá, él lo único que hizo, se mantuvo bajo los parámetros de Dios. Porque fíjense que en dos oportunidades, ¿qué dice Pablo, mis amados? ¿Se va entendiendo? Pues están atentos. Tengan buen ánimo. Y después el versículo más abajo dice, tengan buen ánimo. ¿Se entiende? Pablo sabía dónde estaba parado y lo que tenía que hacer. No le dio lugar y poder a quien no tenía que dar. Se mantuvo bajo los parámetros de Dios. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Vamos bien? Se mantuvo bajo los parámetros de Dios. Recuerda esto, el otro va a tener poder que vos le des. Ay, me duele acá. ¿Qué será? ¿Qué hace? Actúa. Porque vos le estás dando el poder de la enfermedad, le estás dando el poder de que tu economía no sea buena, le estás dando el poder de que todo te vaya mal. Porque vos con tus pensamientos, con tus actos, sin darte cuenta, siendo cristiano, lo que vos digas, en alguna palabra que dijiste en un momento, en alguna actitud que vos tuviste, le estás dando el poder a Él para que actúe sobre todo lo que vos tengas. Pero cuando te mantienes bajo los parámetros de Dios, las cosas van a cambiar. Y a veces, por eso les dije, ten atento al mensaje de Dios. Que tengo oído por ahí, pero que lo vengo diciendo, oiga, después les voy a preguntar algunas cosas más adelante. Porque yo lo que quiero transmitirle a mis amados que aprendan, quiero tratar de que todos podamos apagar. ¿Se entiende? ¿Qué les parece?
no le des lugar. Mantenete bajo los parámetros de Dios. Pablo hizo eso. No tuvo miedo. ¿Estamos de acuerdo? No? Porque en 2 mundiales dice, tengan ánimo. No va a pasar nada. Como un ángel que escribió vino, habló conmigo, me dijo que no va a pasar nada. Que decía, yo llegué a Roma a predicar del reino de Dios acerca de Jesús. Y para terminar, no, me falta uno más. Mirá, me voy a olvidar. Romanos, escucha esto. 1:9. Papelito, hermana. 1:9 dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero fíjense la parte esa: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Pablo estaba bajo los parámetros de Dios y estaba predicando ¿de quién? De Jesús, de su Hijo. ¿Se dieron cuenta? Lo encontramos en Hechos 28-23, lo encontramos en Romanos 9:1. No voy a extenderme mucho más, hay 50 versículos más y terminamos con esto, hermana. Vamos terminando con esto. Ahí vamos. Saqué los pedidos. 28-23. No, perdón. 23-11. Hechos 23-11. ¿Qué dice? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto es en el capítulo 23-11. Leemos el 27 del 13 al 26. Y en el 28-23 pasa lo que Jesús le había dicho. Así como predicaste de mí en Jerusalén, es necesario que vayas y prediques en Roma de mí. Amén. Pablo tenía bien en claro quién era. ¿Sí? Pablo sabía bien quién era Jesús y estaba testificando de Jesús, de la cruz y de todo lo que concierne a las Escrituras. Pablo era un hombre apasionado por las cosas de Dios, un hombre que tenía mucha pasión por las cosas de Dios, amaba a Jesús con todo su corazón. Y eso es lo que quiero transmitirle cada día, mis queridos amados, que amen a Jesús. Yo recuerdo que odiaba todo lo que concernía con las cosas de Dios. No quería saber absolutamente nada cuando en un momento determinado de mi vida, yo siendo muy joven, me quedo sin mis padres. Yo siempre lo he contado. Odiaba a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo recuerdo en mi último momento, mis últimos 10 minutos, 15, 20 minutos, media hora creo que era, mi padre ya estaba ahí. Entonces yo me voy a la iglesia, oro, rezo, qué sé yo, lo que estaba haciendo. Y resulta que salgo de ahí y voy llegando y bueno, me dice la enfermera: mirá, tu papá quiere hablar con vos. Entonces me acerco a él y bueno, pasó el deceso de él. Pero hubo una sola palabra que me dijo él, que tal vez no era una persona que de demostrar mucho amor. Pero sí me ha enseñado lo que es la educación, es un hombre respetuoso y todo eso que es bueno. Y en ese momento me dice: mirá, yo nunca te dije te amo, pero hoy te digo que te amo. Y siempre te he amado y te voy a seguir amando. Bueno, cierra sus ojos y ahí quedó. Y uno a veces se queda con todo eso de decir: pero yo tenía mil de cosas para decirles. Mil. Y no pude decirle una. ¿Se dan cuenta? Pero a medida que uno va conociendo, y va conociendo las cosas de Dios, se apasiona cada vez más. Y yo creo que eso fue un plan estratégico de Dios muy bien hecho para que hoy yo pueda hablar de Jesucristo. Pueda demostrar, no sé si lo demuestro o no, pero por lo menos dígame que sí, es amor de Dios. Porque me gusta, porque amo a Dios. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién pudo haber hecho eso? Ese amor depositado sobre la vida, sobre mi vida.
haber conocido las Escrituras, haber tenido ese encuentro con el Señor. ¿Sí? Pablo tuvo ese gran encuentro con Jesucristo y de ahí no lo dejó nunca más. Y yo te digo hoy, que tiene oído por ahí lo oiga. Si ves que te estás alejando un poco de Dios, volvé otra vez a los ríos del Señor. Si ves que te estás desenfocando, volvé otra vez a ese primer amor. Volvé a eso otra vez de Dios. ¿Vieron cuando yo predicaba hace un tiempo atrás? De que a veces hay personas que dicen, no, pero yo no puedo dar amor, pero Dios puede darte y llenar ese amor. Dios te puede dar ese amor incondicional sobre tu corazón, sobre tu vida. ¿Lo hizo conmigo? Imaginante, si lo hizo conmigo, lo puede hacer conmigo. Persona que odiaba más a Dios que yo, no sé si hay otra vez. Bueno, ¿qué hizo Dios? Depositó su amor sobre mi vida. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Querés ser un hombre exitoso? Ponete bajo los parámetros de Dios y no a los tuyos propios. Y ahí las cosas se van a encapsular, ahí las cosas van a funcionar. ¿Querés un hombre exitoso en todas las áreas de tu vida? Bueno, ponete bajo los parámetros de Dios. Así como lo fue Jesús, así como lo fue Pablo. Quise hacer un resumen nomás, muchos más para hablar, pero quiero recordar esto. Jesús renunció a su protagonismo para dar el protagonismo al Espíritu Santo, imagínate. A la tercera persona de la Trinidad, siendo Jesús. Que Dios los bendiga. Vamos a adorar al Señor, amén. ¿Qué les parece? Gloria a Dios.